continuar. Miren, pensé cómo manejar esto porque me interesa que trabajen en sus cuadernos. Decidí dejárselos parte de ahí en las hojas para que ustedes tengan una idea y poder avanzar más rápido y no tardar yo mucho tiempo aquí hablando, sino que vayan trabajando ya más en sus cuadernos, porque esto ya es un ejercicio que es recomendable lo vayan trabajando en sus propias libretas sobre cómo se prepara ya un sermón, ya en la práctica. Veamos un ejemplo del proceso de la elaboración de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Usted después va a hacer trabajos originales siguiendo el mismo método. Y partimos de esto, una suposición. Supongamos que usted va a predicar a un grupo de personas que poco saben del Evangelio en un barrio de la ciudad, que serían los oyentes. Definen quiénes son los oyentes. Es un barrio donde no hay cristianos, son inconversos. Claro que ha orado mucho sobre el asunto. Se siente impresionado, digamos, de hablarles sobre la idea de que estamos en los últimos tiempos y que el orden actual de eventos no va a seguir siempre así. Dios va a poner fin a la injusticia y la maldad y va a establecer, se me pasó la letra ahí, su propio gobierno. Ahí está hablando ya de una idea del propósito. Muchas ideas pasan por su mente sobre el tema general, pero hay que pensar ahora en términos más específicos. Y aquí entramos con preguntas. ¿Qué propósito habrá en hablar a estas personas de poco conocimiento bíblico acerca de los últimos tiempos? Segunda pregunta. ¿Será que se den cuenta de que Dios no se ha olvidado de ellas? ¿Desea asustarles con una idea de juicio? ¿Pretende ganar la admiración del auditorio con su elocuencia? Usted dirá que sería bueno hacer ver, que sería bueno hacer ver que Dios desea que se arrepientan de sus pecados, que sus vidas sean transformadas. Vayamos escribiendo para concretar la cosa. Para cada mensaje hay que escribir en el encabezamiento los 4 factores, que es el cuadro que viene al principio de la página número 12. Esos 4 largueros o factores son los oyentes, el propósito, tema y texto. Esto facilita la preparación, obviamente, del mensaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Para poner un ejemplo, podemos sugerir el tema. Y viene una idea ahí. ¿Quién la lee, por favor? Dios ordenará pronto al mundo y desea hacer lo mismo en cada vida. ¿Van viendo más o menos la secuencia? Pongamos, en este caso, un doble propósito. ¿Se dieron cuenta que ya se han definido los oyentes? Está definido el tema y el propósito en 2 vertientes. Primero, haz ver a través del mensaje que estamos en los últimos días en que Dios ha de imponer su orden. Y, segundo propósito, hacer ver que cada ser humano tiene una necesidad de entregarse a Dios para que Él obre en sus corazones. ¿Qué nos falta? Texto. Muchos pasajes bíblicos servirán para la ocasión.
Pero para este ejemplo tenemos la porción de 2 de Pedro 3, 9 al 14. Y van a trabajar ahí en sus Biblias. Quiero leer por favor ese pasaje de la palabra. A ver, hermana Telma, ¿lo lee por favor? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas estas cosas acá en Santa y Dios esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando de quien espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es el texto central del mensaje que se pretende predicar. Entonces, ¿ya tienen a los oyentes? ¿Quiénes son los oyentes? Un barrio X que no son cristianos. Ya tienen el tema. ¿Cuál es? Dios ordenará contra el mundo que se hace lo mismo cada día. Ya tienen el propósito, que tiene dos vertientes. ¿Cuáles son? Hacer ver que estamos en los últimos días, que Dios ha de poner su orden y hacer ver que cada ser humano tiene una necesidad de entregarse a Dios para que Él ordene sus corazones. Van viendo cómo una cosa va ligándose con la otra, se va unificando todo y obviamente ya definieron el texto. Hemos llegado al momento de luchas con la construcción de los puntos principales. Hay que empezar a escribir algunas posibilidades. En cierto sentido, lo que se hace es una división del tema en varias partes para poderlo comprender mejor. Se debe comenzar con la parte que más está cerca de los oyentes. ¿Por qué creen? Para captar su atención más rápido. Para captar la atención. Si comienzas con un punto del mensaje que no está ligado con ellos, no te van a escuchar, aunque estén ahí enfrente de ti. Su mente ya se bloqueó. Pero si comienzas con lo que a ellos les interesa, así le vas a captar la atención. Como Jesús cuando estaba con las parábolas, ¿verdad? Los temas que le interesaba a la gente, así comenzaba Jesús su mensaje. Lo que ellos les motivaba. En el caso de nuestro ejemplo, hay que volver a pensar en la vida de los habitantes del barrio imaginario. Lo más probable es que no estén tan preocupados con el desorden en sus propias vidas como con el desorden en el mundo en que viven. Aunque es un ejemplo, está muy acorde con la realidad de la sociedad moderna.
ellos tienen que trabajar mucho y la lucha se les hace dura. Les es fácil pensar en las injusticias de la sociedad. Un buen punto con que comenzar entonces serían los conflictos de la sociedad moderna. Por ejemplo, la falta de justicia, el sufrimiento de muchos por la culpa de otros. ¿Sí van captando la idea? ¿Cómo se van a adentrar con los oyentes? Con los temas que a ellos les interesan. Parecería que Dios se ha olvidado de los pobres. En resumen, podríamos poner, ojo, como el primer punto, las muchas injusticias hacen creer que Dios no cumple. ¿Vas captando la idea? Vuelven al pasaje de la palabra. El primer versículo que leyó la hermana Telma, ¿cómo dice? El Señor no retarda sus promesas. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa. ¿Seguro? Según algunos la tienen por tardanza. Para con nosotros. ¿Se da cuenta el primer punto del mensaje? No retarda sus promesas. Porque algunos piensan que Dios se olvidó de ellos, que Dios no actúa, que Dios no hace nada para cambiar la injusticia que hay en la sociedad en el día de hoy. El próximo paso es pensar en el último punto. ¿Cuál es el último punto? ¿Cómo vas a terminar el mensaje, verdad? ¿Con qué idea deseamos terminar? Para contestar, hay que volver a pensar en el propósito del mensaje. En este caso es hacer ver que cada uno tiene la necesidad de recibir a Dios para que su corazón se transforme. ¿Se dieron cuenta que eran dos propósitos? Vas a pensar en el segundo propósito. Ya capté la atención del oyente. Ellos dicen, el predicador piensa como yo. También ha sufrido la injusticia de la sociedad. Me interesa qué me tiene que decir. Entonces tú no quieres dejar el mensaje ahí, haciéndoles creer que Dios se olvidó de ellos. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Al arrepentimiento, a la segunda parte del pasaje que leyeron ahorita. Sino que es paciente, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, hay importancia de definir bien el propósito, porque ese es el punto donde quieres llegar con el mensaje. Entonces, en este caso es hacer ver que cada uno tiene la necesidad de recibir a Dios para que le transforme su corazón. El último punto nos tiene que llevar a esa idea y la podemos redactar de esta manera: Dios desea poner orden en tu corazón. Lo que falta ahora es decidir cuáles serán los puntos intermedios. Sin duda, no podemos dejar la idea del primer punto, que parece que Dios no cumple. El mismo texto explica que Dios no ha intervenido directamente para acabar con la injusticia, porque quiere que todos lleguen por sí mismos al arrepentimiento. Otro punto importante es recalcar el hecho de que se ven muchas señales de que al fin
Dios sí va a establecer su propio reino pronto. Se debe explicar también cómo van a suceder los últimos eventos antes del establecimiento del reino. Y es ahí donde entra el desarrollo de todo el mensaje. Pero todo se centra en dos puntos principales. El primero, los dos propósitos. Que Dios te quiere llevar al arrepentimiento y que se da cuenta de que hay mucha injusticia en la tierra. Entonces que Dios va a poner ese orden en la tierra como en el corazón de las personas, para que en sus corazones haya paz. Entonces, los puntos principales del mensaje va a ser el desarrollo de todo esto, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita en su mente están armando lo que es el bosquejo, el cuadro general. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O son muy inteligentes? O lo que está escrito ahí está tan clarito que no hay necesidad de ninguna pregunta. Ahora, enseguida viene propiamente lo que va a ser el bosquejo de su mensaje. Es un ejemplo para que ustedes vayan aprendiendo cómo organizarlo, cómo prepararlo. Luego vamos a hablar sobre cómo exponerlo, pero ahorita es armar el bosquejo. Ahorita no lo vas a predicar todavía. Ahorita tú estás armando tus ideas en la mente. Entonces, esto que está aquí les va a servir a ustedes como una guía para otros mensajes que vayan elaborando. Llegará el día donde ustedes no dependerán de esto. Lo van a hacer de manera natural. ¿Sí me explico? Le pondrán de su propio sabor cada quien. Hay mensajes, por ejemplo, que es más, el mensaje que prediqué este domingo, ayer, en el segundo culto. El primero no prediqué yo, en el segundo culto. Si se percataron, yo no sé propiamente una introducción al mensaje. Usé como introducción el propósito del mensaje. Pues hablé del propósito y entré los puntos principales. El mismo propósito me sirvió de introducción. ¿Sí, hermano? Sí. Las muchas injusticias hacen creer que Dios no es el pensamiento, no es el primer pensamiento lo que nos dice. No. Ese es lo que en general piensa ese barrio, esa gente de ese barrio. Vas a comenzar con lo que ellos se identifican. Como es el pensamiento de ellos, con eso vas a empezar, para captar la atención de ellos. Si comienzan con el último del arrepentimiento, no, ya empezó este pozo y luego van a ir corriendo. Ya no lograste el objetivo. Por eso siempre se debe de comenzar un mensaje con las cosas que se identifica el oyente, no con lo que tú te identificas. El mensaje no es para ti, el mensaje es para el oyente. Cuando dicen algunos predicadores, estoy hablando de lo que le dijeron a mí. Hay un riesgo dependiendo de los oyentes. Si los oyentes son cristianos, probablemente lo van a tomar por el lado amable. Pero si los oyentes no son cristianos, lo van a traer a Lucas. ¿Qué es esta? ¿De cuál fumó? Van a decir. No se hace. Tienen que tener cuidado. Más adelante vamos a hablar sobre las frases que son buenas usar y cuáles no. Entonces, vamos a adentrarnos entonces ya a escribir, poner orden a estos pensamientos.
Partimos con los oyentes. Recuerden que es ficticio. ¿Qué dice ahí en el tema del punto de los oyentes? No son cristianos. Tema. Dios ordenará pronto el mundo y desea hacer lo mismo en cada corazón. Todo el mensaje te debe llevar a ese tema central. Propósito. Dijimos que eran dos. No se queden callados, no ven que hablen, por favor. Así es que estamos en los últimos días antes de que Dios imponga su orden y justicia y hacer ver que cada ser humano urgentemente debe entregarse al Señor. Son los dos propósitos. Digamos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Texto, que fue el pasaje que leyó nuestra hermana Telma. Ahora, puntos principales sugeridos. Punto número 1. Las muchas injusticias hacen creer que Dios no cumple. Número 2. Espérame ahí. Puedes empezar con ese punto. Ahora, ¿cuántos puntos se sugieren ahí? 5. ¿Cuánto debe durar el mensaje? 25 exactamente. ¿Cuánto vas a usar en cada punto? 5. Ojo, sin contar la conclusión, sin contar la introducción. 3 minutos en cada punto es más que suficiente. Ahora, ¿de qué vas a hablar? Ahí es donde entran los subpuntos. Se puede también hacer una investigación de la vida de esas personas. Es que esa es la clave de los oyentes. El gran problema de muchos predicadores es que no conocen a los oyentes. No los conocen. Por eso desde un principio les dije, desde la primera clase, cuando hablamos del tema de oyentes, hay que investigar. Si te invitan a predicar un lugar que no conoces, haz preguntas. Abiertamente. Entonces, aquí la clave, mis hermanos, es que conozcas bien a los oyentes, así como el pasaje que vas a compartir, para saber cómo transmitirlo. Punto número 2. Dios se ha demorado porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Es verdad, Dios se ha demorado, pero hay una razón de ser. Número 3. Las señales hacen ver que el mundo marcha hacia el pronto establecimiento del reino de justicia. 4. Algunos eventos sucederán antes de la llegada del reino. En este caso es la segunda venida de Cristo. Y 5. Dios desea poner orden ahora en tu corazón. Ahora, ¿de dónde salieron esos puntos principales? Del texto. Lean el texto, segundo de Pedro, ¿qué es? 3, 9 al 14 de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí están los primeros 2 puntos. ¿Se fijaron? Pero el día del Señor vendrá.
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y las familias que están hartas de la injusticia en su barrio, que creen que Dios se olvidó de ellos, cuando tú llegas por el mensaje y comienzas diciéndole, tienes razón en estar sufriendo, porque nadie te ha comprendido, porque el mundo te ha afligido. Y a lo mejor hasta tienes razón en pensar que Dios se olvidó de ti, pero te traigo una buena noticia. Todo eso, Dios lo va a destruir y va a poner orden. Por aquí de que tú estés en una tierra nueva donde mora la justicia. Entonces el oyente que no era cristiano se empieza a identificar con el tema. Y dentro de su corazón, por mucha dureza de corazón que hay, se empieza a romper una barrera espiritual y se empiezan a adentrar por primera vez en su vida a la fruta preciosa de la palabra de Dios. Él no se dio cuenta que tú lo empezaste a subir a la escalera, y cuando menos pensó, tiene la fruta aquí tan cerca. Es cuando su corazón está listo para entregar su vida a Cristo, sin batallar, sin afligirte. Que de pronto puede llegar a decir, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Quizás no todos, pero seguro que en la juventud, al menos uno de ellos va a decir eso. ¿Qué significa? Que lograste el objetivo, el propósito alcanzado. Porque lo que quería decirles no era tanto que Dios se olvida de ellos. Comenzaste con eso porque es lo que ellos pensaban, y lo llevaste a la realidad de darse cuenta de que Dios nunca se olvidó de ellos. Al contrario, ha preparado todo para que ellos se reencuentren con Dios y sean salvos y experimenten la justicia en su vida. Entonces, el mismo pasaje, mi hermano, te va llevando de la mano para determinar los puntos principales. Todo ligado con los oyentes, con el tema, con el propósito y con el texto. ¿Sí, hermano? Y cuando uno, el predicador, ha trabajado en todo eso y se ha hecho su tarea bien, pues se ha preocupado por los oyentes, por el tema, prepararlo todo. Y cuando está arriba del púlpito, yo he escuchado predicadores en sus mensajes y dicen, es que en el último momento Dios me cambió el mensaje. Puede pasar, puede suceder. Sin embargo, no sucede con tanta frecuencia. Cuando escuchan a un predicador que cada domingo dice lo mismo, es que nunca se prepara, que no le hagan cuenta. ¿Se me explica? Es una manera muy fácil, espiritual de decir, miren qué espiritual soy, es mentira. Ahora, suele pasar. A mí me ha pasado. Y cuando normalmente eso sucede, trato de ponerle evidencia. Aquí está el mensaje que yo ya he preparado. ¿Quieren verlo? Aquí lo tengo listo. Y no significa que Dios no quiere que prediques el mensaje que preparaste. A final de cuentas, ¿quién es el que manda? ¿Es el predicador o es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Entonces suele pasar, mas no se debe de abusar de eso. O sea, es válido que suceda de vez en cuando, pero si ya es muy seguido, es que ya es Jesús. es que es un predicador disfrazado de espiritualidad nada más, pero nunca se prepara. ¿Sí, hermano? Yo te he escuchado
Sí. Muchas veces eso pasa, pero solo es no es porque es para nosotros, para los escuchamos, pero no es necesariamente que tenga que ser el mismo en los dos servicios. Puede cambiarse, el Espíritu Santo lo cambia solo para el grupo de personas que van primero, solo para el que va después. Es posible. Recuerde que, aunque es una iglesia, son dos reuniones, son dos oyentes diferentes. Son circunstancias distintas. Y, por ejemplo, cuando uno está hablando de los puntos, puede llevar también unos versículos, está leyendo. Se puede hacer. Vamos a ir hablando sobre todo eso, porque ahorita no entramos en los versículos de la Biblia de respaldo. Porque hay pasajes de respaldo para reforzar algunos puntos principales. Observación. Lo que se ha hecho no está en su forma final. A medida que se va trabajando, muchas ideas cruzan por la mente. Hay que analizarlos, cada uno a la luz de los primeros 4 factores determinados ya. ¿Cuáles son los 4 factores? A ver. Primero, propósito, tema y texto. Sucede muchas veces que uno no se siente satisfecho del todo con los puntos principales que se han redactado para ver si todos vienen de acuerdo con el tema y forman parte del tema sin ser una mera repetición. Ya puede suceder. Es tu bosquejo, estás trabajando en él. Es como cuando, a ver, bueno, a la hermana Telma que prepara pasteles, a la Celia que prepara pasteles. ¿Quién prepara pasteles? Hermana Betty, Gaby. Cuando ya está, ¿cómo le llaman ustedes? La harina, o que el preparado ese, ya está en el recipiente, ¿ya está listo para comerse? ¿Qué le hace falta? De nada sirve que esté bien bonito ahí, no falta el ingrediente clave para que sepa guardar, para que no empache la gente. De otra manera lo comen crudo y se empacha, porque es engrudo, porque es pegamento. Entonces el mensaje sí es hasta aquí, toda la mente tiene, en ese sentido, en ese ejemplo, la harina preparada, pero falta todavía cocerlo, falta, después de que lo cocen hay que decorarlo, darles los puntos finales, los toques finales, y al final y al final la cereza en el pastel. ¿Puede traer una masa? Entonces, mis hermanos, este es un ejemplo. Como pueden ver, traté de colocárselo de tal manera que fuera paso por paso, redactado, de tal manera que tú lo puedas leer y volver a leer. Este paso sigue, este paso sigue, este otro paso sigue. E ir armando tus propios bosquejos. Y ahí tienes un ejemplo que te puedes basar al principio para ir ayudándote solamente a aprender cómo desarrollarlos. Este es un ejemplo de un sermón de tópico. Entonces, rápidamente vamos a ver un mensaje textual. No se me asusten. Muchas cosas, dependiendo del tipo de mensaje, pero independientemente del tipo de mensaje, lo que ya vimos va a ser idéntico. Que no tengo que repetir todo lo que ya vimos para el siguiente sermón, solamente unos puntos claves que te van a ayudar en el caso del sermón textual. En el mensaje textual, los puntos principales se limitan a las frases propiamente del texto. Regrésate en tus hojas ahí, donde dice los puntos principales de un mensaje de tópico. En la frase que está abajo, dice, en el mensaje tópico, los puntos principales se elaboran de acuerdo con el
con el tema. Por eso se llama de tópico o de tema. En el sermón textual, por el contrario, los puntos principales están totalmente apegados al texto, tal como dice el texto. ¿Qué dos tipos de sermón? El texto que usamos para dar ejemplo de cómo preparar un mensaje tópico nos ha de servir ahora para ilustrar la preparación de los puntos principales de un mensaje textual. En este caso vamos a usar versículo 9 y versículo 10. Lean esos dos versículos en voz alta. Uno de ustedes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora, ya tienen los oyentes, son los mismos oyentes. Es el mismo propósito, es el mismo tema. El texto es el mismo, con excepción de que se limita a los versículos. Pero es básicamente el mismo texto. Ahora, aquí es un ejemplo de un sermón de texto. El primer paso en el método textual es decidir cuál es el tema del texto. Digamos que la idea es que el Señor se ha demorado, pero viene pronto. Entonces escriban lo que parece ser el tema. El paso siguiente es la determinación de las ideas que el texto sugiere. Y aquí les pongo 4 claves para determinar las ideas del texto. Número 1. ¿Cuál es la primera idea que usted encuentra en este texto? Bueno, pongamos que el Señor no retarda su promesa. Segundo, ¿cuál punto sigue? Aunque habrá diferencias de opinión, se ve que tiene que ver con la paciencia del Señor. En tercer lugar, podemos decir que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Para el cuarto punto podemos tomar el pensamiento que da la primera frase del versículo 10, que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Ahora, vamos a ponerle orden. Vamos a ver el bosquejo de esa idea, de ese mensaje de texto. En el cuaderno podemos escribir ahora los 4 puntos de un mensaje textual sobre 2 de Pedro 3, 9 a 10 de la siguiente manera. Primero, oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? Léanlo. Propósito. Estamos en los últimos días antes de que Dios ponga orden y justicia en la tierra y que cada ser humano urgentemente debe arrepentirse. Es lo mismo que el anterior, ¿se fijan? Texto. Ahora, aquí vienen las frases. Punto número 1. El Señor no retarda su promesa. ¿Viene en el versículo o no viene en el versículo? ¿Te fijas cómo el sermón de texto está apegado totalmente al texto? El mismo texto te está diciendo el punto principal. Aquí no es de tema, aquí es el texto. Otro tipo de sermón. Número 2. El Señor es paciente para nosotros. ¿Vieron el texto o no vieron el texto? Número 3. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te lo dice el texto o no te lo dice? ¿Y 4? ¿Vieron el texto o no vieron? ¿Te das cuenta? El mismo texto te está diciendo los puntos principales. A esto le llamamos sermón textual. Este no es de tema, no es de tópico. Este es un sermón de texto. Hay otro tipo de sermones, pero vamos a empezar con estos dos para que vayan aprendiendo a elaborarlos
vayan aprendiendo a tener práctica, que son los más básicos, los más esenciales y que te van ayudando a adquirir la experiencia. Observación. Debemos revisar todos los puntos principales para ver si están de acuerdo con la necesidad y la capacidad del auditorio, si van a realizar el propósito que pretendemos y si cada uno tiene una relación íntima con el tema, lo mismo que el anterior, que estén ligados con los 4 largueros, los puntos principales. Para que quede clara la diferencia entre el sermón tópico y el sermón textual, veamos la diferencia entre ellos. En el sermón tópico, el predicador escoge su tema y establece los puntos principales para desarrollar el tema. Puede buscar un texto diferente para cada punto principal si así conviene, que es lo que mencionabas ahorita, Claudia. Pasajes que puedes usar en los puntos principales para reforzar ese tema principal. En el mensaje textual, el tema tú no lo vas a buscar, el mismo texto te lo va a decir. ¿Sí me explico? Todos los puntos se sacan del mismo texto y se limitan al texto. Por eso, sí. Miren, todos los tipos de sermones tienen su maravillosa efectividad porque al final de cuentas es la palabra de Dios la que está hablando. Aquí depende de la habilidad del predicador o de la experiencia que va adquiriendo con el paso del tiempo. Para un principiante, obviamente el sermón textual para leer la oración es más fácil, porque vas aprendiendo, lo vas desarrollando, vas practicando. Pero hay otros tipos de sermones. Llegará el día que veremos el sermón expositivo, por ejemplo, que es cuando ya ganan todo un pasaje de la palabra larguísimo y se van versículo por versículo y van sacando un montón de riqueza y ahí se debe que tener mucho cuidado porque muchos creen que es muy fácil, pero a veces es en ese tipo de sermón donde cometen más errores doctrinales. No se preparan del todo bien porque dicen, qué bonito el pasaje, mira, tan facilito que es explicar esto. Ojo, es donde más peligro hay. Que sea lo más fácil, entre comillas, no significa que es lo más efectivo. Hay que saberlo trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse bien. Otro tipo de sermones es, por ejemplo, sermones que abarcan todo un libro de la Biblia. Toda la vida de Jonás. Vas a predicar en unos minutos toda la vida de Jonás, toda la vida de la Biblia. La vida de un personaje, un libro de la Biblia, la historia del pueblo de Israel en toda la Biblia. Otro tipo de sermón son los históricos que le llamamos. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando vino el obispo Roller que predicó en el auditorio? ¿De qué habló? ¿Habló de toda la Biblia en un sermón? Son sermones históricos, de alguna manera. Otros le llaman narrativos, te están narrando la historia bíblica y tú te la estás imaginando. Entonces hay diferentes maneras de predicar, hay que aprender a dominarlas todas ellas. Pero por lo pronto, estas dos. No me interesa que se aboracen de ser expertos en todas, quiero que vayan comenzando. ¿Qué sí? ¿Qué viene enseguida ahí en la página? Tan. Primera tarea: preparar los 4 factores o largueros y los puntos principales para un mensaje tópico basado en uno de los temas siguientes. Vas a escoger uno de esos 3. Tema: la salvación. Vas a preparar los 4 largueros y los puntos principales. ¿Ok? De uno de esos 3 temas. Tú vas a escoger uno de esos 3. Segunda tarea:
preparar los 4 factores y los puntos principales para un mensaje textual en uno de los siguientes textos. Y ahí te sugiero algunos textos, vas a escoger uno de ellos. Y vas a preparar un bosquejo de un mensaje textual de uno de esos pasajes de la Biblia. ¿Ok? Próximo lunes. ¿Cuándo es la escuela de verano? El martes. Corrijo, no es el próximo lunes, sería hasta después de la escuela de verano. Porque la semana que entra la escuela de verano ya mandan con mucho trabajo aquí, entonces se van a librar, van a estar. Miren, tienen una semana para preparar un mensaje y otra semana para preparar el otro. ¿Mande? No, es que tenemos la escuela de verano. Aunque comienza el martes, pero el lunes es mucho trabajo aquí.